Muchísimas gracias, Vale. Buenos días, buenas tardes, donde estén. Un gusto saludarles. Rodrigo Lara, acá desde Santiago. Les doy la bienvenida también a este webinar sobre cómo medir el impacto y el retorno de la inversión en formación en las personas que tenemos en nuestras organizaciones, que ha sido siempre una aspiración para quienes trabajamos en desarrollo de personas. Siempre la aspiración es mostrar el valor de lo que eso significa, ¿sí? Este webinar lo hemos organizado entre mi empresa, MAS y Roy Institute y Ninja Excel. Siempre hacemos cosas en conjunto y la verdad es que estamos muy contentos de recibirles hoy día acá. Mira, nos saludan ahí desde la Patagonia Argentina y desde Montevideo, vale. Así que Genial, buenos días. Tenemos personas de distintos lugares. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que queremos cubrir en esta hora? Primero, vamos a partir mostrando por qué es importante medir el impacto de los programas de capacitación. Después les voy a mostrar, a compartir la metodología ROI de Jack Phillips, que es una metodología que yo uso hace aproximadamente 20 años, que tengo la suerte de trabajar con Phillips. Y la verdad es que sirve mucho, sirve un montón y quiero compartirles eso y que ojalá les haga sentido y sea una herramienta que ustedes agreguen a su maletín de trabajo, ¿no? Luego vamos a compartir algunos criterios para ver cuándo tiene sentido medir, porque medir es un esfuerzo, es una inversión de tiempo y recursos, por lo tanto, hay ocasiones en que tiene más sentido medir y hacer un esfuerzo adicional, ¿no? Y por supuesto, mi agenda oculta siempre es que ustedes se entusiasmen y tengan ganas de mejorar sus programas y que vean ojalá la medición y la evaluación como una instancia de mejora continua, ¿no? Porque cuando uno mide, uno tiene feedback, uno tiene un retorno en términos de información de lo que está haciendo, ve qué programas, qué cursos, qué actividades funcionan mejor, cuáles no funcionan tanto para el público objetivo con el que estamos trabajando y desde ahí es una instancia de mejora continua, ¿sí? Entonces, nuestro primer tema es ¿por qué? ¿Por qué es importante medir el impacto? Puede parecer obvio, ¿no? Pero siempre me gusta compartir esta idea. Es distinto que una persona invierta en sí misma, que es el caso que ustedes están viendo ahí, donde la persona hace la inversión. Se paga, por ejemplo, un curso de inglés, o un curso de Excel, o un diplomado, o una maestría, o una certificación como coach, que en el mundo de recursos humanos está muy de moda, ¿cierto? En ese caso, la inversión de la persona es en sí misma y la medición es muy subjetiva, ¿sí? Cuando yo converso, por ejemplo, el viernes pasado estaba haciendo clases a alumnos de maestría y les preguntaba, ¿quiénes de ustedes se están pagando la maestría? Muchos de ellos, el 80% se lo estaban pagando. ¿Y a quiénes se los paga su organización? El 20% restante. ¿Y por qué se pagan una maestría? Y las razones son muy distintas. Hay gente que dice, quiero cambiar de área, de especialidad, quiero actualizar mis conocimientos, quiero aportarme valor curricular. Hay razones muy distintas. Por lo tanto, en esta situación la medición es muy subjetiva. Cada persona va a evaluar con los años cuál fue el aporte de esa maestría. Algunas personas decían networking, conocer otras personas. Entonces, hay razones muy distintas. Cuando uno invierte en sí mismo, la evaluación se puede hacer de manera muy subjetiva. Pero es distinto el escenario cuando la organización invierte en su equipo de personas, ¿no? En este caso, la organización hace una inversión económica en las personas y de alguna manera espera un retorno, aunque quizás no hagamos una medición financiera de ese retorno, espera un beneficio, ¿no? Y en ese sentido, la medición tiene que ser un poco más objetiva, tiene que recoger evidencias, tiene que recoger datos. El mismo caso anterior, estamos pagando un curso, un diplomado, una maestría, una certificación, un curso de inglés, un curso de Excel, lo que sea, la organización de alguna manera va a esperar un retorno. Ese retorno puede ser a veces fidelizar a la persona y permanencia, y está perfecto, puede ser parte, la oferta formativa puede ser parte del programa de retención para las personas. Pero muchas veces, y en eso vamos a hacer doble clic acá,
La expectativa de la organización es que haya una mejora en desempeño en la persona, es que haya nuevas habilidades que la persona adquiere y usa en el día a día, ¿sí? Entonces tenemos dos escenarios que son distintos y le vamos a hacer doble clic a este, que es el escenario donde la organización invierte en su equipo, en las personas que la componen, ¿sí? Entonces, pensemos en esta inversión en capital humano, en las personas, ¿no? Y aquí voy a hablarles del punto de vista financiero primero. Si ustedes conversan con una persona del mundo financiero que trabaja en contabilidad, en finanzas, en su organización, o que ustedes conocen, y le preguntan, oye, mira, ¿qué opinas tú de la capacitación? Esta persona, si es financiera pura, contable pura, les va a decir una idea muy clara. La capacitación contablemente es un gasto. Va a un estado financiero que se llama estado de resultados y contablemente es un gasto, ¿no? Y así lo ven la mayoría de los directores financieros en las organizaciones donde trabajamos, ¿no? Ahora, muchas personas del mundo de gestión de personas, gestión humana, capital humano, recursos humanos, dicen, no, pero la capacitación es una inversión, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo tener cuidado con esa afirmación si la audiencia que uno tiene al frente es una audiencia financiera. Porque si uno dice que es una inversión, alguien financiero te va a decir, oye, pero yo no la veo reflejada en el balance. ¿Dónde está? ¿Cuál es el activo que nos generó esta inversión? Ese equipo que está allá es una inversión, ¿no? Esa máquina es una inversión, pero la capacitación no la veo como una inversión. En ese sentido, yo siempre comento que tenemos que ser cuidadosos con las frases y podríamos decir que la capacitación es un gasto hasta que se demuestre lo contrario. ¿En qué sentido? En el sentido de que si somos capaces de evaluar un programa y ese programa o ese curso podemos mostrar que genera aprendizaje permanente en las personas y que especialmente ese aprendizaje se traduce en un comportamiento, en una conducta, en una mejora en desempeño, entonces la inversión en capacitación puede de verdad nominarse una inversión. Entonces la organización de verdad puede empezar, quizás no financieramente, pero puede empezar a tener un retorno en desempeño, en productividad, en cambio conductual. ¿Sí? Esta es una conversación que he tenido muchas veces con gente del mundo financiero y les hace sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos el desafío de mostrar que la capacitación y cualquier inversión en las personas es efectivamente una inversión y no un gasto, que es lo que tiende a pensarse, ¿sí? Desde esa perspectiva, y esto se los hablo desde la experiencia de hartos años evaluando cursos, programas de distinta naturaleza, medir ayuda a mostrar el valor que uno aporta. Me pasa mucho ver organizaciones que han implementado programas muy interesantes, a veces de varios años, y lo que ocurre después es que hay una sensación de que el programa aportó valor, pero no hay documentación, no hay evidencia, no hay datos, no hay una manera sistemática de ordenarlos, ¿sí? Por eso, cuando hace 21 años, para ser exacto, conocí a Philips en Estados Unidos en una conferencia y lo vi presentar su metodología, que es ordenada y rigurosa, me hizo sentido, porque creo que es algo que nos hace mucha falta en el mundo de gestión de personas, ¿no? Por las razones que están acá, de alguna manera, si no medimos el valor que aportamos, lo que hacemos es visto como un gasto. Eh, Cuando hay periodos difíciles como el actual, donde hay una restricción presupuestaria, ¿cierto? No solo en nuestra región, sino que a nivel global, ¿cierto? Es un momento complejo, con conflictos bélicos, ¿cierto? Con una inflación que se desató después de pandemia. Entonces hay varios temas que son complejos económicamente. Aún más es importante defender presupuestos. Y una muy buena manera de defender presupuestos es mostrar que lo que nosotros hacemos con ese presupuesto genera valor a las personas y a la organización, ¿no? Y en ese sentido, esta idea que está abajo, la ciencia es argumentar con evidencia, no apelar a la fe, la incluyo siempre por anécdotas que me han ocurrido en organizaciones, donde muchas veces los colegas con los que trabajo me dicen, mira, en este líder, esta persona no cree en la capacitación, no cree en el desarrollo de las personas. En cambio, esta otra cree. Entonces, cuando escucho eso, digo, aquí hay un discurso muy basado en la fe, ¿no? Como que hay creyentes y no creyentes, ¿no? Ateos y creyentes, pero la verdad es que creo que nuestro discurso tiene que ser más basado en evidencia,
Y eso significa que seamos capaces de recoger datos y mostrar que un programa funciona. Un programa de capacitación, un programa de coaching, un programa de desarrollo de talentos, un programa de Excel, un programa de inglés. Mostrar que genera un cambio en las personas a nivel de aprendizaje y a nivel conductual, ¿no? Creo que esa es la mejor evidencia que podemos tener y así pasamos de la fe a la ciencia y argumentamos con evidencia, ¿sí? Bueno, entonces, haciendo esa introducción, lo que les quiero presentar es la metodología Roy de Phillips, que es una metodología que nos puede ayudar a medir el impacto de la capacitación. Esta metodología, para ser justos, tiene 3 autores detrás: Raymond Cattell, Donald Kilpatrick, que se hizo muy conocido a nivel global, y el mismo Jack Phillips, que trabaja con su señora Patty hace muchos años, ¿no? Y han hecho juntos un tremendo desarrollo. Cattell y Kilpatrick fueron los autores detrás de los niveles 1 al 4, pero para ser justos también, la verdad es que ellos plantearon esto como un framework y no lo siguieron desarrollando. La gracia de los Phillips es que lo siguieron desarrollando, aplicando, mejorando y lo convirtieron en un modelo de evaluación propiamente tal, ¿sí? ¿Cuál es la lógica de este modelo? Y me voy a tomar unos minutos para mostrarles eso, porque creo que es interesante conocer cuál es la lógica que hay detrás y no solo decir, mira, el nivel 1 es esto, el nivel 2 es esto. No, creo que es interesante entender qué hay detrás, ¿no? Y lo que hay detrás es que este modelo nos invita a pensar, especialmente este marco de evaluación de 5 niveles, nos invita a pensar, bueno, después que capacitamos a un grupo de personas, ¿cuáles son los outputs que podemos ir recogiendo? Y esos outputs son los niveles que aparecen acá. El primero de ellos es el que llamamos reacción, que podemos decir, bueno, una vez que capacitamos a una persona, el primer output que podemos recoger es su nivel de satisfacción con el programa. ¿Con qué? Con 3 cosas que aparecen acá, ¿cierto? Con el sentido, el programa me hace sentido, creo que tiene sentido haber aprendido de esto, ¿no? Me parece aplicable, creo que tengo la oportunidad de aplicarlo en mi puesto de trabajo hoy y me parece útil, ¿sí? 3 cosas importantes. ¿Por qué? Por algo esencial que tenemos que recordar, y es que trabajamos con adultos, ¿no? La capacitación no es pedagogía, la capacitación es andragogía, la capacitación es educación de adultos. Y a las personas adultas las cosas le tienen que hacer sentido. Si a mí como adulto me envía mi organización a un curso o un programa, voy a ir, porque tengo la obligación de ir, pero eso no significa que me haga sentido. Puedo estar ahí, por ejemplo, 2 días enteros y puedo irme con la sensación de no tiene sentido. Entonces me tiene que hacer sentido, lo tengo que ver aplicable y me tiene que parecer útil, ¿sí? Recomendable de alguna forma. Ese es el primer output que podemos recoger. ¿Qué podríamos recoger en nivel 1 también? Lo que Phillips llamó planes de acción. Y esto lo incorporó Phillips al nivel 1. Planes de acción. ¿Qué es un plan de acción? Un plan de acción es una formulación por escrito que una persona puede hacer en un programa donde nos puede contar, después de terminarlo, este curso o programa, cómo va a aplicar lo aprendido. Entonces, imagínense que ustedes le enseñaron a una persona algo relacionado con liderazgo, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los temas más trabajados en el mundo. Y le enseñaron 5 cosas. Y después de ese programa, al final, le dicen, de estas 5 cosas, haga un plan de acción para aplicarla. Y la persona dice, mira, voy a ejercitar la delegación, el empoderamiento de mi equipo. Y hace un plan de acción y dice, mira, esto es lo que voy a trabajar, empoderamiento, con tal persona de mi equipo, en tal fecha, de esta forma. Y se compromete a hacer una acción ordenada con eso, ¿sí? Ahora, ustedes me preguntarán, pero Rodrigo, ¿por qué es nivel 1 esto? Si el nivel 1 es bien básico. Bueno, porque el plan de acción está formulado, pero no hemos hecho seguimiento de que ese plan de acción se implemente. ¿Qué pasa si hacemos seguimiento? Ese plan de acción nos puede servir como una herramienta de nivel 3 de aplicación. Si el plan de acción está bien formulado y le hacemos seguimiento, por ejemplo, 2 meses después, y verificamos que eso sí se hizo, no por autorreporte, sino por evidencias, hay una verificación de terceros de que eso efectivamente se hizo, entonces podríamos decir que la persona formuló un plan de acción en nivel 1 y en nivel 3 lo implementó. Y tenemos evidencias de eso. Y podríamos decir entonces que hubo transferencia al puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, este nivel 1
Formulado como plan de acción es solo nivel 1, si le damos seguimiento y verificamos es nivel 3, ¿sí? Que es muy interesante como metodología de evaluación de transferencia. ¿Qué es el nivel 2? Bueno, el nivel 2 es crucial, ¿no? Si ustedes googlean o le preguntan a ChatGPT de aprendizaje, les va a lanzar millones de cosas. El tema de aprendizaje es un mundo en sí mismo, ¿no? Pero desde la mirada de evaluación tiene un límite bien claro. Acá lo que nos interesa es ver los cambios a nivel cognitivo, a nivel de habilidades de las personas y a nivel actitudinal, ¿sí? Lo cognitivo, ¿cómo lo evaluamos? Yo diría que es lo más frecuente, lo más típico, a través de pruebas o casos. Las habilidades, a través de simulaciones y demostraciones. Por ejemplo, si ustedes hacen un curso de Excel, ¿cierto? Pueden hacer ejercicios donde las personas tienen que demostrar que saben. Mire, con estos datos construye una tabla dinámica, ¿cierto? En un curso de inglés podemos simular un diálogo, una situación, ¿no? Entonces, son ejercicios donde podemos ir verificando que las personas a través de simulaciones, pueden ser simulaciones también computacionales, ¿no? Pueden ser juegos simulados, podemos ir verificando si las personas aprendieron. ¿Qué no tengo ahí? Ustedes me van a decir, Rodrigo, faltan las actitudes, no las incluiste. Bueno, no las incluyo porque la verdad es que es muy difícil evaluar actitudes. ¿Hay cuestionarios de actitudes? Sí, ustedes los pueden buscar. El problema de los cuestionarios de actitudes para capacitación es que hay mucha deshabilidad social. Entonces, en general, las personas tienden a responder, a puntear muy alto, pero eso no significa necesariamente que en nivel 3 vayan a aplicar lo aprendido en su trabajo diario. Entonces, ¿qué se hace habitualmente? Usualmente, si lo que hay que evaluar son actitudes, por ejemplo, actitudes relacionadas con calidad de servicio a los clientes, eso habitualmente se evalúa en nivel 3, en el puesto de trabajo, de manera más conductual y se hace una inferencia del cambio actitudinal. ¿Evaluar actitudes es posible en nivel 2? Sí, en una sala, en una simulación, con 3 observadores, haciendo triangulación, llevando las actitudes operacionalmente a conductas observables, pero es complejo y es caro, ¿no? Entonces, habitualmente, la actitud suele ser en nivel 2 lo más complejo de evaluar, y cuando lo evaluamos, o es de esta forma que les describí recién, o es en nivel 3, de alguna manera en el mundo real, haciendo una inferencia o una observación directa del cambio actitudinal, ¿sí? Vámonos a nivel 3. Y fíjense que en una próxima lámina voy a hacer un doble clic en el paso de nivel 2 a nivel 3, porque hay mucha evidencia en la literatura y mucha investigación que muestra claramente que de lo que aprendemos, lo que aplicamos es bastante menos. ¿Mm? Si aprendemos 100, lo que aplicamos, sin obligación de aplicar, es decir, sin una supervisión, sin un seguimiento, sin una obligatoriedad de aplicar, suele ser 10, 20, 30, ¿no? Y queda muy en manos de las personas, en general, la aplicación, ¿sí? ¿Qué es la aplicación? La aplicación es el cambio conductual en el lugar de trabajo. Y ustedes acá notan una diferencia de evaluación entre nivel 3 y nivel 2. Acá nos interesa lo cognitivo, la habilidad, la actitud. Acá en nivel 3, en cambio, lo que nos interesa es la conducta de la persona. Lo que nos interesa es que esto pegue en el desempeño de la persona. Y ojalá, muchas veces, fíjense en esta palabra, que esto se transforme en un hábito en la persona. Por ejemplo, un curso de seguridad. Queremos que sea un hábito. Queremos que sea una conducta automática en las personas, ¿sí? Desde esa perspectiva, muchas veces en capacitación tenemos objetivos que no son tan sencillos de cumplir. Porque si lo que se espera es la instalación de un hábito, y nos vamos a la literatura, el hábito no lo creamos en 2 horas, ni en 4, ni en 8, lo creamos en una serie de repeticiones. Hay un libro famoso que decía que eran 21 días, la verdad es que yo creo que es más. Hay una investigación de Londres, del University College of London, que dice que son prácticamente 2 meses de repetición cotidiana para instalar un hábito, ¿no? Con una varianza bastante grande. ¿Se puede en menos tiempo? Sí, pero hay hábitos que toman bastante más tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Yo muchas veces hablo de programa y ustedes me escuchan hablar de curso, programa. La verdad es que cuando hablo de programa, hablo de algo bastante más extenso, que no necesariamente incluye solo capacitación, puede incluir otros estímulos, incentivos, etcétera. Y usualmente los programas son los que buscan instalar hábitos en el trabajo, ¿no? Y sabemos que esos hábitos requieren mucho más que un solo curso, ¿no? O programa, requieren un programa más extenso, ¿sí? Entonces, el paso del nivel 2 al nivel 3 es lo que en la literatura se ha estudiado como transferencia al puesto de trabajo. Esto se estudia hace muchos años. Baldwin y Ford, por los años 70, ya tenían un modelo que nos ayudaba a entender la transferencia al puesto de trabajo y cómo chequeamos que las personas efectivamente en el trabajo, ojalá verificando sin interrumpir a la persona, sin que yo vaya y me ponga a observarla al frente, porque ahí estamos interviniendo, ¿cierto?, en la conducta normal de la persona. ¿Cómo verificamos que la persona está aplicando? Usualmente de dos maneras, que son las que están acá. Uno es que alguien sea observador de esa persona y esa persona que está observando, ojalá sea lo más neutral posible, no voy a decir objetiva, pero neutral, y con una pauta de chequeo conductual antes y después del programa o del curso nos diga si eso efectivamente está ocurriendo. He visto que muchas veces esos cuestionarios se le envían a las jefaturas. Mi experiencia es que, nuevamente por temas de deseabilidad social o de no querer, comillas, perjudicar a la persona o a sí misma, la persona, jefatura que recibe ese cuestionario muchas veces dice sí, hay transferencia y aplicación, pero la verdad es que no lo verifica. Entonces, si ustedes me preguntan, Rodrigo, en nivel 3, un cuestionario para evaluar transferencia de la jefatura, yo les diría con cuidado. Y si lo van a hacer, no solo, sino complementando con el segundo punto, que son evidencias. Hay una empresa de alimentos en Chile, Alimentos PF, que utiliza el cuestionario de las jefaturas, pero si la jefatura dice sí, está usando lo aprendido en su trabajo diario, después le dice, ok, envíame evidencias. Oye, ¿está usando lo que aprendió en Excel intermedio? Sí, perfecto, envíame evidencia, envíame una tabla dinámica, muéstrame una macro, muéstrame que la persona efectivamente lo está usando en su trabajo diario, ¿sí? Ahí yo les diría es más creíble porque efectivamente tenemos evidencia que eso está pasando y no solo que la jefatura quiere proteger a la persona o quiere dejarla bien frente a esa evaluación, ¿sí? Eso es Rodrigo, mi... perdón. Dígame, Ay, por favor. perdóname. No, creí que ibas a hacer un break. Entonces, te iba a mencionar que tenemos una pregunta de María C. Marín. Sí, De pronto, antes de que pasemos a los próximos niveles, María C. sí. Marín nos pregunta que en el nivel 1, las encuestas, ¿cómo crees que pudiera obtener respuestas más profundas que el grado de satisfacción medido de 1 a 5? Algo que realmente dé una respuesta de la satisfacción. Sí, es una pregunta muy buena porque usualmente los resultados de nivel uno son muy altos y la verdad es que uno no tiene mucho elemento de discriminación o de aporte real. Buscando no alargar tanto el instrumento, te diría tres cosas. Uno, hay organizaciones que están usando 1 a 10, tipo NPS, tipo Net Promoter Score, ¿cierto? Y eso a veces permite discriminar un poquito más. Eh, Segundo, las preguntas de ¿te hizo sentido? ¿Es aplicable? ¿Es útil? ¿Lo recomendarías? Yo creo que no todas, pero por lo menos un par de ellas, incluirlas sí o sí. Y tercero, dejar algún espacio eh, donde las personas puedan expresar un comentario libre. Y quizá un cuarto elemento, te recomendaría también insistir mucho internamente en que el feedback al equipo de capacitación le sirve y por lo tanto que haya honestidad en la respuesta, ¿no? En todos los programas online, presenciales, sincrónicos, asincrónicos, insistir en eso para que haya una cultura en que la gente diga lo que realmente piensa del curso o programa, ¿no? Pero la verdad es que es una muy buena pregunta porque muchas veces los resultados son muy buenos y no se discrimina tanto entre una acción que fue extraordinariamente buena y otra que fue regular, pero que igual salió más o menos bien, como que hay un rango bien restringido al final en las respuestas, ¿no? Me parece que hay otra pregunta, ¿vale? De transferencia, ¿no? Sí, de la IVA, entonces nos dice ya Arima, en algunos casos los jefes no tienen el conocimiento en el cual hemos formado a la persona. ¿Cómo se puede medir si realmente se está aplicando lo aprendido? ¿Qué nos recomiendas?
Perfecto. Si la jefatura no es una fuente confiable de información, que perfectamente puede ocurrir porque no tiene día a día, porque está en otro lugar físico, porque no es especialista en lo que la persona está haciendo, hay dos caminos. Uno es que haya otras personas que sean los observadores, ¿cierto? Y segundo, que se usen evidencias. ¿A qué me refiero con evidencias? Por ejemplo, reportes que las personas hayan generado. Hay evidencias que se generan automáticamente. Les voy a mostrar en un par de slides un caso en que evaluamos un programa de Power BI y utilizamos la misma plataforma de Power BI para ver quiénes estaban usando la herramienta, porque la plataforma te dice eso, ¿no? Entonces, a veces hay evidencias directas, otras veces puedes pedir evidencias. Una vez en minería, en un programa de administradores de contratos, pedimos planes de acción donde las personas estaban mostrándonos que estaban aplicando lo aprendido, ¿no? Entonces, claro, si te pasa eso y Arima con la jefatura, no ocupes a la jefatura como fuente de información, te puedes ir por estos otros caminos que te menciono, ¿sí? Bien, el nivel 4, en este marco de evaluación, volviendo acá, ya nos olvidamos de las personas, ¿no? Nos olvidamos de la reacción de quien participa, nos olvidamos de su aprendizaje, de su cambio conductual o aplicación, y nos concentramos en un indicador, ¿cierto? Ahora, ¿todos los programas hay que medirlos a nivel 4 de impacto? La verdad es que no. Eh, la verdad es que hay ocasiones en que tiene mucho más sentido evaluar solo hasta nivel 3. Lo que a ti te interesa es la aplicación. De hecho, en un programa de Excel, por ejemplo, o en un programa de coaching, tiene mucho sentido evaluar hasta nivel 3. Si tú me preguntas evaluar impacto, no tiene mucho sentido. ¿Cuándo tiene sentido evaluar impacto? Tiene sentido evaluar impacto cuando tú estás haciendo, por ejemplo, un programa masivo, estás haciendo un programa caro, estás haciendo un programa que a priori quiere mover un indicador, un programa de excelencia operacional, un programa de servicio a clientes, un programa donde quieres mover un KPI que para la organización es importante, accidentabilidad, por ejemplo. En esos casos tiene todo el sentido hacer una evaluación de impacto, pero en general en las organizaciones las evaluaciones de impacto yo recomiendo siempre hacer 1 o 2 al año si se hacen en este tipo de programas que cumplen con esos requisitos, ¿no? ¿Y cómo llegamos a nivel 5? Porque, bueno, además en nivel 4 tenemos que manejar mucha data, hacer un poquito de analytics, hacer aislamiento de variables, o sea, hay más desafíos metodológicos, ¿no? Y usualmente los datos no los tenemos desde gestión de personas, hay que trabajar en conjunto con otras áreas, por lo tanto, indudablemente, eso le agrega complejidad y tiempo en evaluación al proceso. ¿Tiene sentido hacerlo? Por supuesto, en programas estratégicos tiene todo el sentido del mundo. ¿Y cómo llegamos a nivel 5 o cuándo llegamos a nivel 5? Que es lo que hizo famoso a Philips en este marco de evaluación. Cuando el impacto en nivel 4 es en un dato blando perceptual, por ejemplo, clima o satisfacción de clientes, es difícil pasar a nivel 5, porque pasar a nivel 5 implica que comparamos los costos del programa con los beneficios económicos que el programa generó. Y eso implica que el impacto de nivel 4 tenemos que traducirlo a dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se impactó productividad o tiempos, va a ser más difícil traducir a dinero. Si se impactó rotación o ausentismo o accidentabilidad, va a ser más difícil traducir a dinero. Pero si se impactó algún dato blando, me refiero que viene de percepciones como compromiso organizacional, clima o satisfacción de clientes o NPS, no tenemos una traducción directa habitualmente. ¿Podríamos hacerlo? Sí, pero hay que hacer analítica de datos relacionando ese indicador blando con uno más duro que sí tenga traducción más directa a dinero. Por ejemplo, mejora el clima o el compromiso y relaciono en analítica de datos eso con que reduje el ausentismo y eso sí lo puedo traducir a dinero, ¿sí? Pero implica también un trabajo de datos que es un poquito más complejo, ¿no? Entonces el nivel 5 es para algunos programas de nivel 4 que logramos traducir tanto beneficio como el costo. Bueno, el costo es fácil, porque ya está en dinero, pero el beneficio económico en dinero, ¿no? Y cuando vamos a medir nivel 4, necesitamos haber medido nivel 3, ¿no? El nivel 3, yo les diría aquí, es como una bisagra fundamental para poder evaluar nivel 4 si ustedes quisieran hacerlo, ¿no?
Hay una pregunta, me parece, Vale, de Amparo, ¿no? Dice, Sí, aunque ¿prefieres que las vayamos resolviendo o prefieres que las leamos todas al final? ¿Cómo te quede mejor? la puedo responder de inmediato. Dice, en el nivel 1, Claro. escala libre, ¿se puede articular con el Ujú. método? Sí, sí, se puede articular. Sí, yo te diría que en general, dependiendo del tipo de escala que tú uses, se puede articular con otras metodologías y te diría que el tipo de escala que uno elige tiene mucho que ver con el público objetivo también que uno tiene, ¿no? Yo siempre recomiendo que ojalá sea una escala familiar para las personas. Sí, pero la respuesta ahí es sí, se puede articular. ¿Mm? Avanzo un Y poquito, ¿sí? dale, una. Bueno, ¿qué hay detrás también de esta metodología? Detrás de esta metodología hay una lógica de cadena de impacto. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros esperamos que se produzca como un efecto dominó, que las personas, el programa les haga sentido, que eso les ayude a aprender, que el aprendizaje se traduzca en comportamiento, que apliquen y que eso ayude a movilizar indicadores de impacto y eventualmente retornos, ¿no? Es como esa la cadena de impacto que se espera que ocurra, aunque no hagamos medición de todos los niveles siempre, ¿no? Si yo espero solo medir esta transferencia, esperaré que caigan 3 fichas, ¿no? Por ejemplo, reacción, aprendizaje, aplicación. Pero de alguna manera es como la cadena de impacto que esperamos que ocurra por detrás. ¿Ocurre siempre? No, no ocurre siempre. Si ustedes me preguntan, Rodrigo, ¿has medido programas que no funcionaron? Sí, he medido programas que no funcionaron. ¿Y dónde se suele cortar? En el paso del nivel 2 al nivel 3. Habitualmente, donde se corta la cadena de impacto es el paso de aprendizaje-aplicación. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ocurre esto. Las personas aprenden, pero no logran aplicar. Es como que se quedan en el camino. ¿Mm? ¿Y por qué se quedan en el camino? Por distintas razones. A veces no tienen oportunidad de aplicar, a veces no tienen apoyo de su jefatura, de su equipo, a veces no tienen incentivos para aplicar. A veces en las organizaciones no nos damos cuenta, pero hay incentivos un poquito contradictorios o perversos y entonces las personas quedan con una sensación de esto me gustó, lo aprendí, tiene sentido, pero no en mi organización o no en mi lugar de trabajo o no en este momento, ¿no? Entonces hay distintas razones que hacen que las personas no transfieran. A veces falta reforzamiento, ¿sí? A veces falta apoyo en el día a día, ¿sí? Y desde esa perspectiva la invitación es pensar la capacitación de esta forma, es decir, hacer los diseños de los programas no solo pensando en aprendizaje, sino que pensando en aplicación. Durante décadas, yo les diría, el diseño instruccional de los programas ha tenido foco en aprendizaje. Es como que en capacitación les decimos, mira, nos vamos a preocupar de que tú aprendas. Que apliques, Dios quiera que apliques, pero ya no es mi problema. Esa es un poco la lógica, ¿no? Y la verdad es que las personas necesitan apoyo para aplicar después, desde capacitación, desde los líderes, desde los incentivos, desde el equipo de trabajo. Entonces, la invitación es pensar los programas y los cursos no solo a nivel de aprendizaje, sino también a nivel de aplicación, ¿sí? Y eso es muy importante como desafío desde el punto de vista del diseño instruccional, ¿sí? Porque de alguna manera articulamos el paso de acá a acá y facilitamos este proceso que mostrábamos recién, ¿sí? Dicho eso, muy importante entender que el hablar de transferencia a nivel 3 de aplicación es hablar de cambio conductual. ¿Mm? Y siempre pongo énfasis en esto porque la transferencia implica, como en este dibujo, que las personas van a una actividad, en este caso presencial, vuelven a su lugar de trabajo y en su lugar de trabajo aplican lo aprendido. Y ese proceso no es sencillo, no es para nada sencillo, no ocurre siempre, tiene varios factores que influyen, factores desde la persona, su motivación, su interés, su conocimiento previo, factores desde el diseño del programa, lo que conversábamos recién, y factores en el lugar de trabajo, apoyo, incentivos, apoyo de la jefatura, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso que no es trivial, que no es fácil, ¿sí? Para que nos quede un ratito para responder más preguntas y conversar, quiero mostrarles para cerrar algunos ejemplos, ¿no?
respecto a situaciones en que medimos, ¿no? Cuándo tiene sentido medir y algunos casos en que nos ha tocado medir, ¿no? Hablando de Excel, que es importante porque tenemos aquí nuestros aliados de Ninja Excel, ¿no? Entonces siempre conversamos de esto. ¿Cómo podemos evaluar un curso, un programa de Excel? Bueno, la verdad es que hasta nivel 3 no es complejo. En nivel 1, ¿qué nos hace sentido? Evaluar la reacción, ¿cierto? Que la persona nos diga, mira, la plataforma es amigable, me gusta, me acompaña, hacemos mucho ejercicio, ¿cierto? Nivel 1. Nivel 2, se está evaluando todo el tiempo, ¿cierto? Con ejercicios, con pruebas, con casos en la misma plataforma, con simulaciones, demostraciones, ¿no? ¿Y cómo podríamos evaluar nivel 3? Dos caminos que les comentamos acá. Uno, cumplimiento de planes de acción. Por ejemplo, ustedes le pueden preguntar a la persona, ¿por qué quieres hacer el curso de Excel intermedio? Mira, quiero aprender a hacer macro, quiero aprender a hacer tablas dinámicas, quiero aprender tal cosa. Perfecto. Eso mismo, post curso, tú puedes verificar si efectivamente está ocurriendo. ¿Y cómo lo verificas? Ojalá con evidencias, ¿no? Si la persona después te dice, mira, esta tabla dinámica la hice con los datos y la verdad es que ahora me es mucho más fácil analizar y jugar con la data de lo que era antes, fantástico. Quiere decir que hubo transferencia al puesto de trabajo. ¿Qué consejo va acá abajo? Lo mismo que mencioné hace un ratito. Tengan cuidado con medir solo con encuestas a las jefaturas, porque tienen mucha deseabilidad social. Una vez me tocó hablar con jefaturas de una organización que usaba esta metodología y que punteaban altísimo, había más de un 90% de transferencia, que nunca lo había visto en mi vida. Entonces sospechábamos que no era tan real, sino que había mucho de inflar los resultados. Y les preguntamos y las jefaturas decían, es que cuando me llega la encuesta, a veces la persona no la he visto aplicar, pero pongo que sí, porque si no siento que perjudico a esta persona de mi equipo, quizás no la van a capacitar más adelante. Entonces, por eso creo que no es conveniente mandar solo a la jefatura las evaluaciones porque hay mucha deseabilidad social, ¿no? Creo que es importante poder, de alguna manera, mostrarles que su juicio puede ser favorable o no, y que no están perjudicando a la persona, sino que lo que estamos evaluando es el programa, ¿sí? Otro ejemplo bien típico, un programa de coaching. ¿Cómo recomiendo evaluar los programas de coaching? A nivel 1 y nivel 3. Creo que el nivel 2 podría en muchos casos no aportarnos tanta data porque a veces no hay un aprendizaje tan claro, pero sí un cambio conductual. Entonces, ¿cómo lo podrías hacer? Tener una evaluación en 360 respecto a la persona, coachee, ¿cierto? Que está participando en el programa de coaching, antes y después. Cómo ven ciertas conductas antes, que son el foco del proceso coaching, cómo se ven después, hay cierre de brechas, hay mejora, eso nos podría ayudar a tener una mirada de cambio conductual en las conductas específicas que de alguna manera son el foco del coaching, ¿no? Y esas conductas específicas pueden ser, por ejemplo, de un líder, ¿no? Pueden tener que ver con feedback, con empoderamiento, etcétera, ¿sí? Otro ejemplo, algunos criterios. Primero, ¿cuándo medir impacto? ¿Cuándo tiene sentido medir nivel 4? Se los mencioné hace un ratito, pero acá los tienen en este slide, ¿cierto? Primero, en programas que se repiten en el tiempo. A veces tiene sentido, por ejemplo, medir el impacto de programas de especialización a un cierto cargo que son todos los años. Segundo, muy importante, programas de alta inversión en dinero y tiempo. En esos programas de alta inversión, en algún minuto alguien nos va a decir, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál fue el resultado? Entonces, bueno, tener a mano una evaluación preparada. Tercero, en programas claves para la organización que van a movilizar un KPI operacional o estratégico, experiencia de clientes, excelencia operacional, accidentabilidad, queremos mover un KPI, tiene sentido hacer una evaluación 4, de nivel 4 de impacto, ¿no? Y también un criterio político, que siempre hay que considerarlo, programas importantes para la alta dirección. Cuando la alta dirección de la organización le interesa un programa, en algún minuto nos van a llamar y nos van a decir, oye, ¿qué pasó con esto? ¿No? Ayúdenme. Así es que desde esa perspectiva puede ser interesante. Ahí me preguntan, en coaching, ¿en cuánto tiempo sugieres que pase entre nivel 1 y la medición de nivel 3? Muy buena pregunta. Yo te diría que eso es algo que yo recomendaría conversar con coachee y con coach. Hay conductas que uno espera que las personas las puedan ir instalando más rápidamente y hay otras que toman un poquito más de tiempo, ¿no?
Pero tiene harto que ver con el proceso de coaching en sí. A veces el proceso de coaching es con una persona que ya es consciente de la necesidad de cambiar o instalar cierta conducta. Que lo que podríamos llamar, la persona no es tan competente, pero es consciente. Pero cuando la persona no es tan competente en un ámbito y no es consciente todavía, a veces el proceso de coaching tarda más tiempo porque lo primero es tomar conciencia de lo que hay que cambiar. Entonces yo te diría, te aconsejaría, tiene que ver con el tipo de conducta y tiene que ver con desde dónde parte el proceso, si ya parte con conciencia o no. Y en eso recomendaría que el tiempo se fije en una suerte de plan de acción en conjunto con coach y coachee, ¿no? Habitualmente son cosas que uno va mirando, yo te diría en 2 o 3 meses ya debieran notarse cambios, ¿no? Pero a veces toma un poco más de tiempo, según los factores anteriores, ¿no? Es una muy interesante pregunta. Perdona, Rodrigo, yo te Y, interrumpo. Moisés también nos había hecho una pregunta ahorita en un momentico que decía, el programa de seguridad basado en el comportamiento donde se ve las acciones que es posible causen incidentes, ¿qué tan bueno es? Yo creo que los programas de seguridad son excelentes candidatos a evaluación de impacto, ¿cierto? De nivel 4. Y si hay un buen análisis de causas, como el que Moisés menciona, en el sentido de que se han identificado cuáles son las causas que están detrás de esos procesos, y es una organización que tiene un buen reporte de incidentes, ¿cierto? Y tiene este funnel que habitualmente se trabaja en seguridad, yo creo que puede haber información muy rica como para hacer un buen diseño de programa y una buena evaluación a nivel 1, 2, 3, 4, tranquilamente, y los programas de seguridad tienen la gracia de que tienen una buena traducción habitualmente a nivel 5, Moisés. Así que sí, muy buena pregunta y en mi experiencia nosotros hemos evaluado impacto y retorno en 2 programas de seguridad. Son muy buenos candidatos a evaluación, te diría, completa en el proceso, ¿no? El gran desafío es el cambio conductual a nivel de hábitos que significan los programas de seguridad. No es difícil que las personas entiendan. Lo difícil, nivel 2, digamos, lo difícil es que las personas instalen el hábito. Y eso toma tiempo y habitualmente es un poquito más complejo, pero son grandes candidatos a evaluación completa. ¿Sí? Bueno, acá hay un caso adicional de liderazgo, ¿no? Que es otro programa que se hace en muchas organizaciones y muchas veces nos preguntamos cómo evaluar, ¿no? A nivel de satisfacción, fíjense, este fue un programa que generó una altísima satisfacción, 96% de satisfacción. El nivel 2 no se midió, pero se midió el nivel 3 en una evaluación 360 antes y después, ¿no? La evaluación pre es la que está en línea más azul, la evaluación post es la que está en línea más verde. Y fíjense que se movió, ¿no? 0.6, casi 0.7 desviaciones estándar a la derecha, lo cual, según metaanálisis, según literatura, es algo que se puede esperar, ¿no? Entonces, si ustedes quieren evaluar liderazgo, yo les diría, no es tan complejo evaluar hasta nivel 3, es un gran desafío evaluar en nivel 4, hay que conectar muy bien las conductas de liderazgo con los KPIs que uno quiere movilizar en nivel 4. ¿Es factible? Sí, pero hay que, desde el diseño del programa, conectarlo muy bien. Yo habitualmente recomiendo ponerle un apellido al programa liderazgo. Liderazgo para la seguridad, liderazgo para el servicio, liderazgo para algo, para ir conectándolo con algún KPI del negocio que ustedes quieran mover, ¿no? Y termino acá con 2 casos muy interesantes porque fueron prácticamente al mismo tiempo en la misma organización, una organización productiva, uno de Python, con 140 personas capacitadas, con un 90% de satisfacción, donde el proveedor no midió aprendizaje y a nosotros nos tocó medir transferencia. Y fíjense, hubo un 7% de transferencia. Es decir, en evidencias de uso, solo un 7% de quienes participaron transfirieron el puesto de trabajo, lo cual es poco, digamos, ¿no? Y en ese sentido estuvo bajo la expectativa. Al mismo tiempo, se hizo un programa muy de moda también, el de Power BI. Acá hubo 330 personas capacitadas, 94% de satisfacción. El proveedor, en este caso Microsoft, tampoco midió el aprendizaje formalmente, pero sí la plataforma nos permitió recoger mucha información pasiva de uso, en el sentido que sabíamos que las personas se estaban metiendo, y además pudimos recoger evidencias, reportes hechos con Power BI. Transferencia altísima, 88%. Entonces fue muy notable porque la misma organización recibió
En estos programas, pregunta Lorena, ¿cómo medimos? Acá, básicamente en ambos, Lorena, con evidencias. Es decir, las personas nos mostraban evidencias de aplicación de Python o evidencias de uso de Power BI, ¿no? Lo cual no era fácil en términos de recogerlo, pero nos daba tranquilidad de que se había transferido. Fíjense, ambos programas, uno con muy baja transferencia, otro con muy alta transferencia. Entonces surgió la pregunta natural, ¿por qué hay tanta diferencia? Y aquí les comparto 4 cosas que encontramos muy interesantes. La primera, selección de los participantes. En el caso de Python, hicimos entrevistas en profundidad a personas y las personas nos decían, ¿sabes qué? Me faltaban conocimientos para meterme a un curso de Python, creí que era más fácil y la verdad es que era de mayor complejidad. Entonces, primera recomendación, tener cuidado en programas de este tipo con evaluar bien el conocimiento previo, ¿no? Porque hay ocasiones que mandamos a las personas a programas que son más avanzados respecto a su base previa. Eso es lo primero. Lo segundo, el diseño instruccional. En el caso de Python hubo menos ejercitación, decían las personas, que en el caso de Power BI, donde hubo más ejercitación, lo cual facilita la transferencia posterior. Tercero, y que fue clave, el apoyo a la transferencia. Las personas de Python decían, hice el curso y después quedé solo, quedé sola, no tenía apoyo. En el caso de Power BI, los participantes hicieron grupos de WhatsApp de apoyo para seguir conectados y después compartían reportes, se juntaban a conversar. Nació espontáneamente una instancia de apoyo que fue muy valorada por las personas. Y cuarto, no menos importante, las personas decían, en mi trabajo actual no tengo tanta oportunidad real de usar Python. En cambio, los que hicieron el curso Power BI decían, la verdad es que siempre estoy haciendo reportes, siempre estoy viendo datos, me fue muy fácil aplicar al lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, fueron grandes aprendizajes que les comparto también si queremos generar mejor medición y más transferencia en nuestros programas, ¿sí? Vale, nos queda un rato para compartir más y para responder preguntas que las personas Claro quieran. que Ya sí. hemos respondido varias. Por el momento creo que ya hemos resuelto las dudas, pero igual invitamos a todos los que están conectados a que hagan sus preguntas. Aprovechemos aquí a Rodrigo, que está súper dispuesto a resolvernos todas las dudas. Así que, bueno, Lorena, no, Sí, sí, que había. esta no la hemos respondido, ¿verdad? La de Lorena que nos Sí, dice, hola. sí, lo respondimos, ¿vale? Pero le puedo hacer otro doble clic porque es muy buena la pregunta. Perfecto. Efectivamente, en los casos que mostré, en el caso del liderazgo, lo que hicimos fue evaluación 360. Había un cuestionario con las conductas esperadas del líder que se respondió en 360, su jefatura, pares y su equipo, antes y después del programa, y lo que se vio, se obtuvo una mejora en los puntajes que después se llevó a desviaciones estándar, que es más fácil para comparar, y vimos que se había movido la curva a la derecha, que era lo esperable, 0.6, casi 0.7 desviaciones estándar. Miramos en la literatura lo que existía y nos dimos cuenta que estaba bastante acorde a lo que se esperaba para un programa de ese tipo. En el caso de Python y Power BI, como te comenté recién, fueron más bien evidencias de uso, ¿no? Reportes, o bueno, en el caso de Python es más código hecho con los programas, ¿no? Me parece que ahí hay más preguntas, ¿vale? Sí, nos pregunta Valentina, Rodrigo, yo quiero comenzar a hacer talleres y charlas de desarrollo de competencias laborales. ¿Hasta qué nivel me recomiendas medir? Entiendo que quieres medir tus propias charlas y talleres, ¿no? De desarrollo de competencias laborales. Mira, lo esencial, Valentina, tiene que ver con cuál es el público objetivo y qué se espera, ¿sí? Si lo que tú vas a hacer son charlas y talleres donde esperas sensibilizar sobre un tema, eso es más bien nivel 1. Si tú, en cambio, vas a hacer charlas o talleres donde esperas que las personas tengan una comprensión más profunda de este tema, podrías al nivel 1 sumarle un nivel 2, ¿no? Y me parece que quizá el nivel máximo podría ser un nivel 3 si es que lo que tú estás buscando es que las personas después apliquen esto, ¿no? O haya una cierta conducta asociada. Por ejemplo, si lo que estás buscando es sensibilizar a las personas, nivel 1, para que entiendan el nivel 2
lo importante que es su propio desarrollo y que eso en nivel 3 después se traduzca, por ejemplo, en mayor participación autónoma, tomando cursos, preocupándose de su propio desarrollo en la organización, eso quizás podría pasar a un nivel 3 si ese fuese el caso, ¿no? Pero siempre la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué estoy haciendo estos talleres y estas charlas? Ese por qué, ese para qué, así como Simon Sinek cuando nos dice start with the why, como empiece con el por qué o el para qué, entonces ahí nos preguntamos hasta dónde podemos evaluar, ¿no? Y en eso es mejor no engañarse. Si tú solamente vas a sensibilizar, está perfecto. Ese es el objetivo, ¿no? Creo que ahí una conversación tuya con la organización puede dar más claridad, ¿sí? Uh-huh. Por acá tenemos otra pregunta de Rodolfo. Él nos pregunta cómo continuar formándonos, certificándonos, etcétera, en esta metodología. Gracias por la pregunta, Rodolfo. Nos conocimos tiempo atrás en otra charla. Claro, nosotros vamos a hacer en noviembre, si Dios quiere, desde el Instituto Roy, un curso de formación básico, que es de 9 horas. Lo vamos a organizar en conjunto con FIAT, que tú lo conoces, de Argentina. Y el próximo año vamos a hacer una certificación abierta. O sea, yo sé que a ti el tema te interesa, a las personas que les interese. Yo les diría primero hagan el básico, vean si ahí tienen los conocimientos suficientes para lo que ustedes requieren. Y si quieren profundizar, sobre todo nivel 4, nivel 5, la certificación es muy interesante. Ya se mete un poquito más en analítica de datos y es muy interesante para eso. Sí. Genial. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, podríamos dar por finalizado este webinar. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos, Un placer, vale. por brindarnos todos tus conocimientos y también a nuestra comunidad que se conectaron. También quería como invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Por allí también podemos estar publicando más próximos webinars que se vengan, así que los invitamos a que nos sigan y volverles a agradecer a todos. Hay un par de preguntas ahí, vale. Quizás podemos responderlas antes de irnos. Claro que sí. ¿En tu experiencia, claro, qué temáticas es más común evaluar en los niveles 4 y 5? Es una muy buena pregunta. Mira, en nuestra experiencia nos ha tocado evaluar programas de servicio a clientes, programas de accidentabilidad, programas de productividad, programas de excelencia operacional y linkear programas de tipo clima, compromiso, ¿no? Satisfacción de colaboradores con indicadores más duros del negocio. Te diría que esos son, en nuestra experiencia al menos, han sido los más comunes, ¿no? A nivel de evaluación 4 y 5. Sí. Había otra pregunta, me parece, ¿vale? Eso. Sí, de Amparo Villegas. Nos dice, en el nivel 3, cuando queremos evaluar un cambio en la conducta para el seguimiento, el jefe directo, al observar el desempeño diario, aplica un checklist de comportamientos asociados a las competencias a desarrollar. Consulta, ¿cada cuánto tiempo es recomendable que el JD lo realice? Mi recomendación siempre es hacer más de una evaluación. La primera, ojalá al terminar el primer mes, idealmente, y la segunda un par de meses después, ¿no? Entonces, en el mes 1, terminando el mes 1, en el mes 3 o terminando el mes 3, y si puedes hacer otra un par de meses después, fantástico. Todo tiene mucho que ver, Amparo, con si tú quieres instalar la conducta y que sea permanente en el tiempo, ¿no? Y ahí nos acercamos más como a instalar un hábito. Si eso es siempre recomendable evaluar 2 o 3 veces porque a veces el programa elicita la conducta un tiempo, pero después se cae. Entonces es importante verificar que se mantiene en el tiempo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, yo aquí estoy volviendo a revisar. Muchas gracias, Rodrigo, Valentina. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Volvemos y repetimos que fue un placer estar aquí con ustedes, así que nos vemos en un próximo webinar. Sí, un placer. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Les mando un abrazo. Gracias por todo, Vale. Adiós, gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Chao, chao.